Muy buenos días, público oyente. Este es su canal Economía desde Cocle. Les habla Edwin Tuñón, quien el día de hoy continuará con el tema de la Superintendencia de Bancos, el decreto 52 del año 2008, y hoy veremos el acuerdo 6/2009 del 24 de junio de 2009, por el cual se establecen normas para límites de concentración de riesgo a grupos económicos y partes relacionadas. Este trabajo va dirigido al público en general, estudiantes de licenciatura en finanzas, universitario y a jóvenes, hombres y mujeres que están haciendo carrera en la en el sector bancario, en el sector financiero, otro, pero que necesitan conocer esta información para fortalecer su avance en la carrera. Hay poca oferta en este sentido y la que hay es bastante cara. Entonces yo quiero en este momento plantearle que este acuerdo deroga en todas sus partes todas las. Vamos a plantearle qué cosas exactamente está derogando este acuerdo, que en el fondo lo veo como una actualización de el tema de los riesgos a las partes relacionadas. Mira, este derogatorio, artículo 16, el presente acuerdo deroga en todas sus partes los acuerdos 1, 2, 3, 8, 9, 10 del año 1999, todos los acuerdos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 acuerdos y todas sus modificaciones que tocan, que se hicieron en 1999, pero que hubo otras modificaciones en el camino hasta este año 2009, o sea, hace 10 años, eh, y los deroga. Sí, pero es importante también hacer algunos comentarios. Estamos hablando que esos acuerdos son del 99 y se están actualizando en 2009, un periodo de 10 años en que han orientado el tema de la concentración de los límites de la concentración de riesgo en grupos económicos y partes relacionadas. Planteo esto, que son 10 años, porque yo creo que hay unos acuerdos que a veces son modificados en periodos de tiempo extremadamente cortos. Que a raíz de la emisión del decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, el órgano ejecutivo elaboró una ordenación sistemática en forma de texto único del decreto Ley 9 del 98 y todas sus modificaciones, la cual fue aprobada mediante el decreto ejecutivo 52 de abril del año 2008, que el título 3, capítulo 10 de la ley bancaria establece las prohibiciones y limitaciones sobre las concentraciones de riesgo, que de conformidad con el numeral 2 del artículo 11 de la ley bancaria son atribuciones de carácter técnico de la Junta Directiva aprobar normas de aplicación general para la definición e identificación de crédito a clientes relacionados entre sí o relacionados con los bancos o con los grupos bancarios. Que en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de desarrollar disposiciones sobre la concentración en una sola persona y concentración en partes relacionadas. ¿Ves? Se concentran los riesgos en una sola persona, o sea que hay grupos poderosos, grupos económicos que algunos son de etnia o de nacionalidades, italianos, españoles, ¿ves? Entonces, pero que también hay personas unidades que son propietarios, son muy fuertes en cuanto a la posición del capital, y a esto se refiere este acuerdo. El ámbito de alcance de aplicación. El presente acuerdo se aplica a las siguientes entidades propietarias de acciones bancarias de bancos de los cuales la Superintendencia de Bancos de Panamá es supervisor de origen, bancos oficiales y todos los bancos de los cuales la Superintendencia de Bancos es el supervisor de origen, quienes en adelante se denominarán el banco, salvo cuando sea necesario otro uso por razones de claridad de forma. Todos los bancos de los cuales la Superintendencia de Bancos es el supervisor de destino aplicarán los límites de concentración de riesgo. Para tal efecto establezca su jurisdicción. Definiciones. Control significa poseer directa o indirectamente más del 50% de los derechos de voto de acciones emitidas y en circulación del titular, salvo que a juicio de la superintendencia existan otros elementos de control. Tener directa o indirectamente la capacidad de realizar mediante el ejercicio del derecho de voto o mediante acuerdo de participación o convenio cualquiera de los siguientes actos. Elegir a la mayoría de los directores o sus equivalentes.
designar al representante legal, designar al apoderado general, designar al ejecutivo de más alto nivel, vetar decisiones, cualquier otra circunstancia que a juicio de la superintendencia implique ejercicio de control sobre el titular. Exposición material significa aquella facilidad crediticia cuyo saldo exceda el 10% de los fondos de capital de las entidades sujetas a este acuerdo, que se llama exposición natural, más de 10%. Facilidad crediticia significa préstamos e inversiones en valores de renta fija u operaciones fuera de balance que representen una contingencia irrevocable, así como cualquier otra modalidad de instrumentación o documentación mediante la cual un banco asume un riesgo de crédito. Garantía real significa prenda, hipoteca, anticrédito, fideicomiso de garantía, cualquier otra relación contractual mediante la cual queda afectado un bien o un derecho para asegurar el cumplimiento de una obligación. Reciprocidad significa que las condiciones de monto, plazo, interés o garantía de ambas facilidades crediticias son similares y a juicio de la superintendencia revelan como objetivo el de eludir el calificativo de partes relacionadas. Titular, la contraparte cuyo nombre se extiende la facilidad de crédito responsable de su pago. Triangulación significa que intervienen más de dos bancos o entidades financieras para fines similares a la reciprocidad antes referida, aunque no todos los partícipes estén sujetos a este acuerdo. Gestión de riesgo de concentración. El banco deberá contar con políticas, procedimientos y controles internos que mitiguen el riesgo de exposiciones materiales que puedan derivar en pérdidas que afecten el negocio principal de este o su grupo bancario de una manera importante o significativa. Para tal efecto deberán cumplir en todo momento con los límites cuantitativos de concentración establecidos en el artículo 95 y 96 de la ley bancaria. De igual forma, deberán desarrollar una sana gestión bancaria conducente al seguimiento del riesgo de concentración, incluyendo exposiciones específicas, sectores económicos, industrias, regiones geográficas y productos o servicios. Responsabilidad de la Junta Directiva en la gestión del riesgo de concentración. 1. Exposición de materiales de concentración con una sola persona o quien ella conforme un grupo económico, así como las concentraciones con partes relacionadas. El banco, dentro y fuera del balance, sean adecuadamente monitoreadas y controladas por la administración. La propia junta directiva del banco revise periódicamente las exposiciones materiales con una sola persona y con partes relacionadas. Las transacciones con partes relacionadas del banco, que por sus montos excedan los niveles autorizados a la administración, serán remitidas a la junta directiva para su aprobación o rechazo, en cuyo proceso no participará ningún miembro que por razón de la transacción tenga conflicto de intereses. La entidad cuente con sistemas que le permitan recabar información necesaria para identificar, medir y dar seguimiento al riesgo de concentración. Certificación. Previa a la aprobación de las facilidades crediticias a favor de empresas que en algunos de los directores o accionistas dueños, directo o indirectamente de un 5% más de las acciones en circulación con derecho a voto del banco o de su propietaria de acciones, sea a la vez accionista de la prestataria, el banco deberá exigir a tal director o accionista una certificación donde conte el monto de su participación accionaria en la prestataria. Esta certificación se mantendrá en el banco a disposición de la superintendencia. El banco deberá gestionar también una certificación con respecto a la cartera vigente. ¿Qué grupo económico? Se considerará que conforma un grupo económico el titular de una facilidad crediticia de las siguientes personas. Toda persona jurídica en la cual el titular ejerce control. Toda persona natural o jurídica que ejerce control del titular. Toda persona jurídica con la que el titular tenga controlador común. Toda persona jurídica deudora principal del banco en otra facilidad crediticia de la cual el titular sea a su vez codeudor o fiador, el cónyuge del titular. Concentración en una sola persona. Límite de concentración en una sola persona. El límite de concentración en una sola persona individual o conjuntamente es del 25% de los fondos de capital establecido en el artículo 95 de la ley bancaria. La medición del límite establecido se hará sobre la base de los fondos de capital consolidados. Excepciones: cuando la facilidad crediticia se encuentre debidamente garantizada
mediante la pignoración de depósitos en el mismo banco hasta por el monto garantizado, cuando la facilidad crediticia se conceda al Estado panameño y esté garantizada por este. Cuando la facilidad crediticia es concedida a un Estado extranjero o esté garantizada por este, siempre que el mismo cuente con calificación de riesgo internacional de grado de inversión. Concentración en partes relacionadas. Las partes relacionadas para los efectos de la aplicación de los artículos 96 y 98, la definición contenida en el artículo 3, numeral 27 de la ley bancaria se considera como partes relacionadas de las entidades sujetas a este acuerdo a cualquier persona natural o jurídica que integre con esta entidad un grupo económico. También se consideran partes relacionadas las siguientes. Para los efectos de lo establecido en el artículo 96, numeral 1, cualquiera de sus empleados, cualquier persona natural o jurídica que integre con los empleados un grupo económico. Para los efectos de lo establecido en el artículo 96, numeral 2, sugerentes, dignatarios y empleados, cualquier persona natural o jurídica que posea el 5% o más de las acciones en circulación con derecho a voto. Cualquier persona natural o jurídica que integre con los anteriores un grupo económico. Para los efectos de lo establecido en el artículo 96, numeral 3, acápite A, director o dignatario de cualquier sociedad que integre un grupo bancario o de cualquiera de sus afiliadas no bancarias, persona jurídica dueña del 5% o más de las acciones en circulación con derecho a voto de la entidad sujeta a este acuerdo. Personas jurídicas que tienen a la entidad sujeta a este acuerdo como controlador común. Cualquier persona natural o jurídica que integre con los anteriores un grupo económico. Para los efectos de lo establecido en el artículo 96, numeral 3, acápite B, toda persona jurídica de la cual uno o más de sus directores de una entidad sujeta a este acuerdo sea a la vez director o dignatario de dicha persona. Toda persona jurídica deudora frente a la entidad sujeta a este acuerdo en una facilidad crediticia cuyo codeudor, fiador o garante es director o dignatario de la entidad sujeta a este acuerdo. Cualquier persona natural o jurídica que integre con las anteriores un grupo económico. Para los efectos de lo establecido en el artículo 96, numeral 3, capítulo C, toda persona natural o jurídica que ejerce control de la entidad sujeta a este acuerdo. Toda persona jurídica en la que la entidad sujeta a este acuerdo ejerce control, toda persona jurídica de la que una persona natural accionista o apoderado de la misma ejerce control de la entidad sujeta al acuerdo. Toda persona jurídica con la que la entidad sujeta a este acuerdo tenga controlador común. Toda persona jurídica en la que el dueño del 20% más de las acciones en circulación con derecho a voto sea al mismo tiempo director o dignatario de la entidad sujeta a este acuerdo. Toda persona jurídica de la cual la entidad sujeta a este acuerdo es dueña del 20% más de las acciones en circulación con derecho a voto. Toda persona jurídica en la que un accionista dueño del 20% más de las acciones en circulación con derecho a voto de la sociedad es a su vez dueño del 5% más de estas acciones en circulación con derecho a voto de la entidad sujeta a este acuerdo. Cualquier persona natural o jurídica que integre con las anteriores un grupo económico. Para los efectos de lo establecido en el numeral 96, el artículo 96, numeral 3, acápite D, el gerente general, los dignatarios y cualquier empleado de la jerarquía gerencial del banco y de cualquier sociedad que integre su grupo bancario de cualquiera de sus afiliadas no bancarias, el cónyuge de cualquiera de las personas del literal anterior, cualquier persona natural o jurídica que integre con las anteriores un grupo económico. ¿Qué son las partes relacionadas presuntas? La Superintendencia de Bancos podrá requerir a las entidades sujetas a este acuerdo toda información adicional que a su juicio estime necesaria a fin de esclarecer si el titular o el beneficiario de la facilidad crediticia es o no parte relacionada de la entidad. En caso de que el requerido se niegue a dar información o esta fuera insuficiente, la superintendencia se reserva el derecho de considerar al titular o beneficiario como parte relacionada presunta y tal virtud aplicará los límites establecidos en el artículo 96 de la ley bancaria hasta tanto reciba la notificación pertinente que a juicio de la superintendencia demuestre lo contrario. Límite de concentración en partes relacionadas.
Los límites de concentración a partes relacionadas establecidas en el artículo 96 de la ley bancaria se aplicarán tanto al banco como a las propietarias de acciones bancarias sujetas a este acuerdo. La medición del límite establecido se hará sobre la base de los fondos de capital consolidados. Límite de concentración en subsidiaria de naturaleza bancaria o financiera. Cuando se trate de facilidades crediticias otorgadas en cualquier banco sujeto a este acuerdo, a cualquiera de sus subsidiarias consolidantes relacionadas con los negocios bancarios o financieros, con el propósito de que éstas concedan facilidades crediticias a terceras personas, los límites de concentración establecidos en los artículos 95 y 96 de la ley bancaria aplicables al banco sujeto a este acuerdo quedan trasladadas a las facilidades crediticias concedidas por las subsidiarias del caso, siempre que éstas cumplan estrictamente con los parámetros habituales de prudencia establecidos en la política de crédito del banco sujeto a este acuerdo. La medición del límite establecido se hará sobre la base de los fondos de capital consolidados del banco y sus subsidiarias. Se reconocen las siguientes excepciones en la aplicación de los límites de concentración establecidos a partes relacionadas a lo que hacen referencia al artículo 96 de la ley bancaria. Cuando la facilidad crediticia se concede para vivienda principal del personal directivo, dignatario ejecutivo y empleados del banco, o el cónyuge de estos con garantía hipotecaria de acuerdo con los planes establecidos por la entidad sujeta a este acuerdo para ese propósito. Cuando la facilidad crediticia se concede para consumo personal del personal directivo, dignatario, ejecutivo y empleado de la entidad sujeta a este acuerdo o el cónyuge de estos con garantía real, cuando la facilidad crediticia concedida se encuentre debidamente garantizada mediante la pignoración de depósitos en el mismo banco hasta por el monto garantizado, cuando la facilidad crediticia concedida se encuentre respaldada con garantías reales que no sean depósitos en el mismo banco, en cuyo caso en lugar de 5%, el límite aplicable será del 10% de los fondos de capital consolidado de la entidad sujeta a este acuerdo. Cuando se trate de facilidades crediticias concedidas a un fondo de inversión de pensión bajo la administración de la entidad sujeta a este acuerdo o una de sus subsidiarias destinadas a financiar las inversiones autorizadas de dicho fondo siempre que se trate de fondos públicos abiertos, la facilidad crediticia concedida al fondo cumpla estrictamente con la política de crédito del banco. Cuando las facilidades crediticias concedidas a una subsidiaria del banco sean exclusivamente para financiar la adquisición de compra o construcción del inmueble que alberga las oficinas del banco en cualquiera de sus establecimientos, siempre que la subsidiaria prestataria consolide con el banco, la subsidiaria se dedique únicamente a actuar como propietaria del inmueble que alberga las oficinas del banco en cualquiera de sus establecimientos, absteniéndose de actuar con propósitos similares respecto de inmuebles destinados a operaciones de otras empresas. La facilidad crediticia concedida a esta subsidiaria cumple estrictamente con la política de crédito del banco cuando la facilidad crediticia se conceda al Estado panameño o se encuentre garantizada por esto, cuando la facilidad crediticia sea concedida a estados extranjeros, siempre que la facilidad crediticia como emisor cuenten con cualificación de riesgo de grado de inversión internacional. Disposiciones varias. Presentación de informes de límites de concentración. Las entidades sujetas a este acuerdo deberán presentar a la superintendencia en, en la forma, periodicidad y contenido que se establezca un informe con las facilidades crediticias concedidas tanto a una sola persona, a quien con ella conforme un grupo económico como a partes relacionadas. Modalidad directa o indirecta. La aplicación de los límites establecidos según el artículo 95 y 96 de la ley bancaria procederá igualmente aun cuando la facilidad crediticia no se conceda directamente a la persona calificada como persona miembro del grupo económico y parte relacionada, sino por intermedio de una o varias sociedades u otras personas, pero que tengan como beneficiario la persona así calificada a juicio de la superintendencia. Ya vimos lo que deroga. Esto fue el 24 de junio del 2009. Y esto comenzará a regir en enero del 2010, o sea, 6 meses después. Muchas gracias.